Lo que nos toca trabajar en esta oportunidad es el hecho de cómo fue variando el tema de la aparición, consumo y utilización, fundamentalmente, de las sustancias en la vida humana. Y rápidamente podemos decir que los hombres siempre hicimos lo mismo, probamos. En la manera de la prueba también hicimos descubrimientos. Los descubrimientos que nos dieron opciones medicamentosas, nos dieron opciones de expansión psíquica que nos podían servir con otros fines y aplicación sobre todo religiosa, cultural y religiosa, y nos dieron también, en los tiempos modernos podríamos hablar con seguridad de eso, nos dieron una suerte de quitapenas. O sea, nos sacaron, según un concepto de Freud, nos sacaron de la incertidumbre clásica que tiene el hombre sobre su destino. Piensen que somos los únicos animales que sabemos de nuestra finitud. De ahí la angustia, de no saber cómo, cuándo y por qué, tener millón de explicaciones y ninguna. Nadie transita hacia la muerte o piensa que le puede ser indiferente. Algo le va a surgir, aún para aceptarla, dándole un significado distinto. Bueno, las sustancias se usaron justamente también para tratar de entenderlas, para tratar de entender el mundo donde uno vive y para poder tolerarlo. La otra cosa que también quiero decir, porque suele ser muy olvidada, es que, lo suelo decir en la charla de prevención, hablando con gente que no tiene ninguna aproximación al tema, más lo que escuchas por ahí en la calle, o le pasó a algún hijo, en fin. Las sustancias se usan para el placer también, se usan para el placer. Por eso incluso se habla técnicamente de drogas recreacionales, o sea que se están usando con un determinado fin en un momento X. Nadie se acerca a algo, a hacerlo, salvo que sea un masoquista, ¿no? Hacerlo en forma sucesiva, cuasi permanente, etcétera, si pensara que eso le va a provocar daño o disfunción. Después lo puede descubrir, pero en un principio lo va a buscar simplemente por el hecho de encontrar, buscar para encontrar placer. Es una búsqueda lógica, es una ambición que condice con la vida humana. En realidad condice, yo diría, casi con la vida de todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos de alguna forma buscan ese principio de placer, que se traduce en un montón de cosas, en su capacidad reproductiva, en su capacidad de obtener alimento, sentir satisfacción al obtenerlo, ¿no? Saciarse, todo ese tipo de cosas, tener apetito sexual saciado. Piense que toda la vida gira a partir de cosas muy elementales que se van con el tiempo, y sobre todo entre nosotros los humanos, elaborando fuertemente, logrando, digamos, crear toda una apertura enorme de pensamiento acerca de lo que hacemos, natural, que en los animales se hace espontáneamente y sin mayor razonamiento, pero que están en esa búsqueda, sin duda, en esa búsqueda. Yo creo que hay dos búsquedas que son elementales, la de supervivencia por un lado y la del placer por otro, porque las satisfacciones tienen que ver con el placer. Aunque sea elemental, aunque sea primitivo, el placer está. Y esto se ha negado en el tema de las sustancias. Es como que, ¿qué placer podía dar si va a provocar daño? Bueno, tantas cosas provocan daño, pero se buscan por placer. O sea, nadie se va a comprar una moto, un auto, una bicicleta, hacer un deporte de riesgo, sumergirse en el mar, haciendo snorkel, escalando una montaña, o sea, si pensara que le va a ir mal fatalmente, pues entonces nadie lo haría. Todos piensan que es un desafío, que vale la pena, que estimula, que te hace sentir distinto y que tenés que ensayar. O sea, no todos igual, pero más o menos hay muchas cosas que se hacen, no necesariamente porque incluso sea agradable hacerlas, sino porque el hecho de hacerlas produce placer. La otra cosa que también tiene que ver con esto es ayudar a paliar enfermedades y ayudar a encontrar nuevas sensaciones.
nuevos sentimientos psíquicos que tienen que ver con lo que teológicamente se conoce como las depresiones, las alucinaciones, las estimulaciones, pero que hacen a poder experimentar con una cantidad de sustancias buscando a ver si esto me pega mejor, me da más placer, me encuentro más tranquilo, puedo evitar la angustia, me siento que tengo más fuerzas, que soy más potente, que sé cantar mejor, aunque no sea así en la práctica, etcétera, etcétera. De manera que es muy interesante conocer toda esta mecánica porque si no nos estamos perdiendo la cosa más importante. Las drogas suelen ser descritas siempre por el hecho de los daños que producen y poco entendidas por los placeres que también producen. Las personas que entiendan de esto no pueden estar cubiertos por una cáscara de una pátina moral que les impida pensar sobre estas cuestiones. Las personas que están trabajando con esto tienen que tener una apertura mental y práctica para poder entender que delante del que tienen ahí manifestándose como adicto o consumidor excesivo o problemático, lo que quiera llamárselo, es una persona que algo de estas tres cosas que estuvimos hablando lo tiene y lo ha usado para obtener ese fin. Y eso es bueno para empezar a investigar el porqué de estas cosas. Y otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta es que las sustancias como tal de hace mucho que constituyen una mercancía. Por lo tanto, hay que adjudicarles un valor de uso, un valor de cambio. Y un valor, obviamente, de representación, que eso no está para denominar una moneda. Se habla de valor de uso, valor de cambio, o de un objeto cualquiera. Pero acá hay que agregar un valor de representación muy importante. ¿Por qué? Porque las sustancias, por muchas razones, suelen ser puestas como un paradigma del negocio mundial en gran escala. Lo es, por otro lado. Arma ganancias fabulosas, de las cuales el Estado tiene poco para recaudar o capturar o lo que sea, al contrario, le genera gastos. Entonces llega un punto que, como todas las historias estas que uno puede llegar a ver a lo largo del tiempo en la literatura, el cine, teatro, etcétera, acerca de las figuras controversiales, delictivas, que en un momento dado son tomados como héroes, se los reivindica como tales en el imaginario colectivo. Tal vez porque ese imaginario colectivo está harto de bancar supuestos benefactores de la humanidad que hacen mucho peor a la humanidad en sí misma que aquellos que aparecen como los disruptivos. Esto es, si una persona estafa en gran escala a 2 o 3 mil personas, porque pongamos vacía una fábrica, no da indemnización y se va a otro país, esa persona de hecho está haciendo más daño que si estuviera vendiendo X cantidad de sustancia en la calle. No vamos a decir que es mejor, que es peor, que sé yo, pero está claro que el impacto de uno y otro va a ser distinto. Entonces esto hay que entenderlo, y hay que entender entonces que esta droga, además, ha adquirido en los últimos tiempos, estas drogas, plural, para hablar con propiedad, han adquirido un valor de representación alto. La gente muchas veces se identifica a través de las sustancias que consume o participa de cosas que están referidas a eso. Se toma ese mismo consumo como un lenguaje común. Y en ese sentido tenemos que estudiar y saber sobre la macroeconomía que genera, por una parte, y las ganancias de calle, lo que llamamos economía subterránea, que esto es la gente que vende a una escala mucho menor y obtiene ganancias menores, pero son muchos más que los que obtienen ganancias mayores. O sea, que participan de ese negocio activo de las sustancias. Y hay un detalle que no es menor, que no se los mencioné hasta ahora, pero lo tengo que subrayar.
tema de lo cultural. El paquete cultural en cada lugar hace que nuestros comportamientos no sean exactamente iguales. Hay culturas, por ejemplo, que son absolutamente tolerantes con muchas sustancias, sobre todo la marihuana asiática, el hash, y en cambio no son tolerantes con el alcohol, y estoy hablando de las culturas islámicas. Y otras que son totalmente amplias, muy amplias, con todo lo que son alucinógenos, y hablaríamos de las culturas primarias, o sea, anteriores a la apertura de América, o sea, del descubrimiento europeo de América, que se manejaban con la cantidad de sustancias psicoactivas que hoy están prohibidas, pero en ese momento formaban parte de su cultura y les ayudaban a expresarla. Como obviamente el alcohol traspasa prácticamente todas las culturas menos la islámica y le da sentido a la mayoría de las fiestas, encuentros, manifestaciones culturales, religiosas, etcétera, de la mayoría de los pueblos del viejo y nuevo mundo y de muchísimos asiáticos. Y también tenemos que tener en cuenta la cultura globalizada. La cultura globalizada creo que es la que se engancha perfectamente con la cultura de los consumos metanfetamínicos. Las drogas de diseño son realmente ya, hoy podríamos decir, los nuevos productos de la sociedad global. Esta sociedad que puede descubrir que mensajes, imágenes, forma de vestir, rituales, etcétera, se hacen cada vez más comunes para todo el campo humano. Y en ese campo humano entran también esos consumos con ese tipo de criterio cultural universal. Y yo creo que el comprender además que las culturas actuales, digamos, interplanetarias, o sea, de todos los intercontinental, tienen que ver con la nueva vigencia de otras sustancias que se forman como parte de la cultura misma. O sea, ya se está viendo, no es una visión a futuro, de una cantidad enorme de poblaciones, sobre todo en el campo recreacional o en el campo sustitutivo de horizontes, en los sectores sumergidos, que usan sustancias psicoactivas como parte muy importante del día a día. Y esto es para mí el nuevo fenómeno, y es lo que trataremos